Buenas noches para todos, les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como todas las noches lo digo, es para mí un privilegio trabajar en la palabra del Señor, servirles, ser un instrumento más para que otros escuchen su palabra y establecer el reino. Esta noche tenemos un tema muy hermoso: ¿por qué Dios no responde a mi oración? Casi siempre nos preguntamos todos lo mismo. Entonces hoy vamos a salir de dudas basados en la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por esta noche, por este día más de vida y por todo lo que nos da. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Te decimos que tú eres grande, poderoso, Señor, que tú eres Dios de los ejércitos, Padre Santo, que tú eres el bendito, Señor, el Shekinah, el gran proveedor, Señor, el gran Nisí. Hoy te decimos, Señor, Padre poderoso, que estamos aquí para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra sea rema para cada uno de los oyentes, para cada una de las personas, hombre, niño, mujer, abuela, tía, toda clase de personas, Señor. Hoy te pido, Señor Padre poderoso, que tú nos enseñes, Señor, a escuchar la oración, Señor. Que por medio de tu palabra, Señor, tú nos des estrategias, Padre poderoso del cielo, que nos enseñes, que podamos disponer nuestro corazón, Señor, para que nuestras oraciones lleguen hasta el trono celestial. Papito Dios, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Siempre hablamos de qué es orar, y orar simplemente es hablar con Dios. Pero no es esa palabrería vana que uno habla y habla cuando habla por hablar, sino que esa oración tiene que ser una oración con propósito, una oración, digámoslo, ordenada en el sentido de que hay días que hablamos con el Señor y le pedimos todo, le pedimos para el área económica, para el área física, para todo, para el área espiritual. No, nosotros debemos aprender a pedir al Señor, como lo dice en su palabra, que no sabemos pedir y que si pedimos bien, Él nos dará. Entonces, yo creo que debemos de tener claro muchos aspectos o qué obstáculos son los que no permiten que esa oración llegue al trono celestial. Dios escucha la oración y siempre es importante que nosotros pensemos que llega al trono. Y también nos preguntamos, ¿por qué no? Bueno, pues podríamos decir que a veces nosotros decimos y nos ufanamos de decir que somos creyentes, que somos cristianos, que somos buenos discípulos, pero realmente nos falta examinarnos muchísimo con base en la palabra. Falta que nos examinemos el corazón, la mente, que verdaderamente nos demos cuenta si estamos procediendo bajo la ley del Señor, bajo sus mandatos, bajo sus preceptos. Y a veces nos enojamos porque nosotros pensamos que Dios está de ahí solamente para escuchar nuestros deseos, y somos egoístas en nuestras oraciones y pensamos solo en nosotros, en nuestro porvenir, porque a veces decimos, ay, ese problema no es mío, allá tal persona, allá tal familia, pero nosotros no pensamos en el prójimo. Nosotros somos el primer prójimo, pero no hablamos con el prójimo que nos rodea, con el prójimo que está en los diferentes contextos donde trabajamos, estudiamos, en nuestra familia. Entonces a veces pensamos que el Señor tiene que cumplir nuestros caprichos, y a veces no dejamos que Él actúe que Él haga el propósito que tiene que hacer en cada uno de nosotros, y nosotros no actuamos bajo la voluntad de Él, sino bajo la voluntad nuestra. ¿Sí? Nos olvidamos de que tenemos una autoridad, que estamos rendidos a un rey, que somos siervos, que somos administradores, que Él es el dueño de nuestra vida. Y simplemente pedimos y como que ponemos determinadas fechas cuando nos damos cuenta que para Dios un día es como 1000 años. Y a veces nosotros pedimos y a veces no está dentro de los propósitos de Dios, sino está dentro de esos sueños, dentro de nuestra terquedad, dentro de nuestra indecisión. Y a veces tomamos malas decisiones porque no hacemos la voluntad de Dios, sino lo que nos parece. Entonces hoy vamos a comenzar a ver esos obstáculos, y cada uno vamos a analizar qué nos falta para poder llegar con la oración a ese trono tan hermoso que es el trono del Señor. Entonces, primero, la presencia del pecado en nuestras vidas.
todos nosotros lo sabemos que tenemos naturaleza humana, pero pues ya estamos en una vida cristiana, estamos trabajando en nuestra vida, ya recibimos al Señor, Él nos dio la potestad de ser sus hijos, somos nuevas criaturas en Él cuando cambiamos, cuando dejamos nuestra vieja naturaleza, pero sin embargo a veces hay pecados que tenemos consentidos. Entonces cada uno de nosotros debemos pensar qué pecado es el que tengo consentido, cuál pecado es el que tengo en reserva, qué es lo que estoy parcializando, porque para el Señor lo es todo, no es nada. Y pues la naturaleza humana siempre, cada día estaremos pecando, pero lo importante es reconocer, arrepentirnos genuinamente, y al arrepentirnos genuinamente, pues el Señor se da cuenta de que estamos con un corazón dispuesto. Entonces, esto nos enseñó el profeta Isaías en el pueblo de Israel. Vamos a Isaías 59, 1, 2. Israel creía que Dios se había olvidado de ellos, ya que no escuchaba su clamor ni sus oraciones. Pero en aquel día Isaías les explicaba que la fuerza de Dios no había disminuido y mucho menos se había vuelto sordo, que él escuchaba. Pero ¿qué era lo que sucedía entonces? Entonces les explicaba, como primera medida, el pueblo levantaba una barrera entre ellos y Dios. ¿Y cuál era esa barrera? Pues el pecado. Su pecado había hecho que Dios escondiera el rostro de ellos. Su pecado había hecho que no fueran escuchados. Entonces, nos damos cuenta en este ejemplo de Isaías 59, 1, 2, que el Señor, obviamente, Él nos ama profundamente a cada uno de nosotros, pero lo que Él no quiere es el pecado que hay en nosotros, el pecado, algunas actitudes. Entonces, eso pasaba en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros a veces preguntémonos, ¿qué tengo que cambiar? ¿De qué no me he arrepentido? ¿Qué pecado anda rondando en mi vida que no me ha dejado tener libertad para dialogar con mi Padre Celestial, para tener esa oración, para tener esa intimidad? ¿Sí? ¿O qué pecado aún consiento? Que me parece que no es pecado porque pues tenemos nosotros los humanos una escala de pecados, pero todos los pecados para el Señor son iguales. Una mentira como un homicidio, como un suicidio, todos, no tiene una escala. Los pecados todos son iguales para Dios. Entonces, a veces el Señor, pues si estamos en pecado, pues el Señor, como lo dice en la palabra y como lo dice claramente en Isaías 59, 1, 2, Él esconde el rostro de nosotros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que pues estamos fallando nosotros, no Dios. Primero, lo que vemos que primero que tenemos que hacer nosotros es derribar esas murallas de pecado, ¿sí? Y las derribamos cuando nos arrepentimos y reconocemos, sí, estoy en este pecado, dale el nombre que es y sacarlo de nuestra vida, ¿cierto? El segundo, negarnos a darnos perdón o pedir perdón, ¿sí? Y nosotros hablamos mucho tiempo del perdón y está muy explicado en la palabra del Señor. Hay un ejemplo claro que cuando Pedro le dice al Señor que si tiene que perdonarse, ¿cuántas veces tiene que perdonar al hermano? Y él dice que 7 veces, dice Pedro que si 7 veces, y él le dice no, 70 veces 7. Pero nosotros al negarnos a dar el perdón, pues, ¿qué estamos haciendo? Echamos abajo la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu santa voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Entonces, si nosotros no hemos perdonado o no hemos pedido perdón, pues va a ser un obstáculo en nuestra oración. Entonces, en este momento debemos pensar a quién no hemos perdonado, a quién no le hemos dado el perdón. Suele pasar que uno dice, no, yo ya le pedí perdón a Dios, pero resulta que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios, obviamente, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro Rey, pero también tenemos que pedirle perdón a la persona, tanto a Dios como a los hombres, porque eso es lo que Dios quiere. Le pedimos perdón a Dios, pero a la persona pasamos por alto, o sea, le pedimos perdón a Dios, pero ¿dónde dejamos a la persona a la cual nos tenemos que dirigir? Y esto pasa es porque a veces hay mucho orgullo, prepotencia, falta de humildad. Entonces, pues ahí está el segundo obstáculo.
Entonces miremos a ver nosotros a quién nos falta perdonar y si hemos ido a la persona a pedirle perdón o si hemos perdonado. Vamos a trabajar con la tercera, la autosuficiencia. Es cuando la persona se basta por sí sola para todo, cuando cree que no necesita de nada ni de nadie. Entonces, si una persona piensa de esa manera, muchas veces piensa que no necesita ni de Dios y a veces toma sus propias decisiones porque cree que son las mejores, porque es tan autosuficiente que cree que lo que está haciendo está bien y que es lo más correcto porque es una persona que es prepotente, que cree que todo lo sabe y que todo lo puede. Pero por encima de todas esas cosas está Dios porque debemos depender es totalmente de Dios. Pero hay la otra parte, lo contrario, que es la dependencia también. Cuando dependemos de otras personas y no podemos hacer las cosas, tomar decisiones por nosotros mismos. La decisión de tenemos que contar con una persona para dejar un pecado. Tenemos que contar con otra persona si trabajamos o no trabajamos, si hacemos o no hacemos. Ese tipo de dependencia, la dependencia de Dios sí es importante, porque debemos depender totalmente de Él, porque es nuestro proveedor, nuestro sanador, y lo es todo. Pero cuando dependemos totalmente de otra persona, hay personas que no quieren trabajar, que se están en sus hogares porque la otra persona, como es autosuficiente, entonces trabaja y no quiere tomar el lugar que le corresponde como sacerdote, como esposa, en fin, de la familia, en todas las áreas. Entonces espera que depender de la persona en todo sentido hasta para tomar una decisión. Esa dependencia es negativa y es lo contrario. Pero vamos a Proverbios 3:5, que nos dice lo siguiente, es una palabra hermosa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová. Y no te tomes apoyo en tu propia prudencia. O sea, nosotros debemos ¿de qué? De no tomar el apoyo en nuestra propia prudencia, porque nosotros no sabemos muchas veces elegir. O sea, tenemos que siempre estar bajo la voluntad de nuestro Padre, pedir el permiso, mirar si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, bueno, en fin. Debemos depender solo de Él, agradecerle a Él y en todo, en tanto en todas las áreas, tanto en el área económica, en el área de salud, en todo. Entonces, la autosuficiencia. Si nosotros creemos que somos capaces de todo, que estamos por encima de los demás, entonces ahí nos debemos dar cuenta que la autosuficiencia es algo negativo, es un obstáculo para la oración. Vamos para Éxodo 3:15, que dice, si tu presencia no va conmigo, no iré a ningún lugar. Ese es el ejemplo que teníamos que le dijo Moisés al Señor. Él le dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lugar. Muchas veces nosotros no decimos eso. Señor, si tu presencia no está conmigo, no voy a ningún lugar, no haré determinada cosa, sino que nosotros siempre pues hacemos nuestra voluntad. O sea, nosotros siempre actuamos bajo nuestras premisas, bajo lo que pensamos, bajo nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y después entonces culpamos a Dios, porque si tomamos malas decisiones tenemos que pagar la consecuencia de la decisión que tomamos. Pero viene la otra, que es la duda. Es importante creer en Dios, pero creerle a Dios. Debemos creer en Él, porque Él es real y Él nos escucha. Debemos creer que es el poderoso, que es el Rey, el que creó el universo, el que creó el mundo, el que nos dio la vida, el que puede hacer todo tipo de milagros, como el de que cada día nos levantemos y respiremos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, es muy importante. Los enemigos de la fe, el primer enemigo de la fe es la duda. Si uno no crea y de pronto, ¿será que sí Dios me escucha? ¿Será no? Sin fe no podemos orar eficazmente. Pero también hay una palabra hermosa que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardón de los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. Sabemos que sin fe no podemos agradarnos porque tenemos que de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con nuestras entrañas, como lo hemos dicho, con nuestros pensamientos, creer en Él, amarlo a Él. De esa manera. Vamos a leer Santiago 1:6-7, que dice, pero pida con fe, no dudando, porque la persona que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quién tal haya
que recibirá tal cosa alguna. Entonces no debemos dudar, no debemos pedir dudando, siempre con la certeza de que Dios cumple sus promesas porque es Dios. Vamos para la quinta, el desánimo. Es un arma que paraliza a toda persona. Las personas constantemente tenemos estados de ánimo y a veces nos desanimamos por cualquier cosa, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y sabemos que todos nuestros problemas están debajo de nuestros pies cuando tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, cuando tenemos esa fe, pero no nos paralizamos. Y eso es cuando tenemos los ojos lejos de Cristo, cuando no tenemos la visión, cuando no queremos aprender de lo que nos habla la palabra, de tener los ojos puestos en Jesús, en su grandeza y en su ejemplo. Entonces, muchas veces nos desanimamos. Ay, que Dios no me escucha, es que Dios no me cumple, es que se desanima uno porque de pronto tiene problemas familiares, porque tiene problemas económicos, pero cuando tenemos fe, sabemos que el poderoso está con nosotros y que puede ayudarnos en todo. Entonces, yo los invito a que siempre estén animados, que la motivación sea perfecta, sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que tener otra motivación, que si en la iglesia hay alabanza, que si no hay, que si tal pastor predica, que si predica el otro, que en la iglesia... No, uno va a adorar, a amar al Señor cuando va al templo y también desde su casa, pero tiene que tener ese ánimo puesto, o sea, para arrodillarse, con ese amor, levantarse, orar. No porque necesite, no por una necesidad, no por un milagro, sino porque amamos a Dios de todo corazón, porque nos disponemos para Él. Sí, porque nos hemos equivocado en que siempre estamos pidiendo y pidiendo, como siempre digo, pedimos, todo lo tenemos de lo alto, pero el Señor no tiene todo de nosotros, porque nosotros parcializamos todas las cosas. Entonces, ¿qué hemos brindado? ¿Qué hemos dado al Señor? ¿Cómo lo hemos adorado? ¿Cómo lo hemos alabado? ¿Cómo estamos trabajando? Porque adorarlo es con nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestro vocabulario. Sí, todos los humanos tenemos momentos en que nuestras emociones pues están a flor de piel y tenemos momentos, pero la palabra dice que airaos pero no pequéis. Y que no se oculte el sol que estemos enojados con las personas que amamos o el prójimo que nos rodea. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Vivamos animados siempre, que la motivación sea Jesucristo, que sea Dios. No necesitamos tener motivación para amarlo y adorarlo. Entonces tenemos que derribar esa fortaleza que es el desánimo. Viene la pereza. Es muy sutil y es un arma que trabaja mucho Satanás, es en la carne. Pero vamos a mirar Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Pero vamos al Proverbios 13:14 que nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente prosperará. O sea que aquí nos da a entender la palabra que el perezoso no prospera. Entonces la pereza es un pecado. Porque una persona perezosa no avanza, no tiene, no puede. Eso no quiere decir que no tengamos un día de pereza, un día festivo, que podamos descansar, que estar en una pijama. No, se habla en la pereza en general, la persona que siempre está con pereza, que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que le da pereza leer la palabra, que todo le da pereza, ¿sí? Entonces la persona tiene que examinarse qué está pasando, cuáles son sus debilidades y qué puede hacer para fortalecer esa pereza, fortalecer esa debilidad. Entonces ahí es donde tenemos que tener disciplina, porque una persona perezosa no tiene disciplina, llega tarde, nunca hace las cosas a tiempo, entonces no es beneficioso ni para la vida, ni para el trabajo, ni para ninguna área, mucho menos para amar al Señor. Que me dio pereza leer la palabra, que me dio pereza escuchar el devocional, que me dio pereza ir al templo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que el alma del perezoso no desea nada y nunca alcanzará nada, pero que el alma del diligente prosperará. Si nosotros queremos prosperar, tenemos que ser muy diligentes. La otra que viene, la séptima, la distracción. Siempre en nuestra cabeza tenemos muchos pensamientos. Siempre estamos pensando, no canalizamos las cosas porque no tenemos en primer lugar a Dios.
Siempre estamos distrayéndonos con lo que nos rodea, con el medio ambiente, con los compañeros, con la familia, con los amigos. Y siempre nunca le damos el primer lugar a Dios en muchas ocasiones, sino que le damos el lugar a las cosas que nos rodean. Nos dejamos que esas cosas que nos rodean sean atracción para nosotros, ¿sí? Y se nos olvida que debemos aprender a tener dominio en nuestros pensamientos, porque hay muchas personas que son distraídas en todo, en las cosas que se hacen, que se alcanzan, que se llevan, pero también en su vida personal, que nunca recuerdan una fecha de cumpleaños, que nunca recuerdan una cita médica. Eso también es desorganización. Entonces, cuando hay distracción, hay desorganización, hay indisciplina, no hay compromiso. Entonces, fijémonos en qué nos está distrayendo, qué tenemos que dejar, en qué tenemos que pensar, a qué le debemos dar la prioridad para poder entender esta serie de cosas. Los deseos egoístas de la carne endurecen el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos tan egoístas que pensamos primero en nosotros. Yo no tengo trabajo, yo no tengo esto, yo le voy a pedir, pero no pensamos en el prójimo, no ayudamos al prójimo. El prójimo, recordemos que empieza en nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra mamá, nuestra abuela, bisabuela, nuestro compañero de trabajo. Todas estas personas que nos rodean. Nosotros a veces somos indiferentes, por ejemplo, a las personas que están en los hospitales, a las familias en este tiempo que están padeciendo por esta pandemia. A veces no nos ponemos de rodillas y oramos por nuestro pueblo, por nuestra Colombia. No oramos por nuestra ciudad, por Bogotá, no oramos por los familiares que están en un hospital o los que de pronto están en una cárcel o que están en una adicción, porque pensamos siempre en nosotros. Pero nosotros tenemos que interceder porque eso es lo que el Señor manda, que nosotros amemos al prójimo como a nosotros mismos. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, no seamos egoístas. Los deseos egoístas también son un estorbo para que obstáculo para que nuestra oración sea escuchada. La discordia en el hogar. Todo nace en el hogar. Pero es que hay discordias de discordias, donde hay maltrato físico, maltrato psicológico, malas palabras, donde la esposa no se sabe dirigir a su esposo, donde hay celos, donde hay contienda, donde hay infidelidad, adulterio. Entonces, ¿cómo quiere una persona que la oración sea escuchada cuando vive en adulterio, cuando es infiel, cuando es orgullosa, cuando maltrata a la persona física o psicológicamente, cuando no sabe tratar a sus hijos, a su mamá? Hay que honrar a padre y madre. Siempre tenemos que honrar a nuestros padres. Nuestros padres no son perfectos, nuestro esposo no es perfecto, pero tenemos que tratar de entender muchas situaciones. Sí, en los hogares no son perfectos, hay pequeñas peleas, pero se tienen que solucionar. Son pequeños inconvenientes que la pareja tiene que solucionar. Pueden ser económicos, pueden ser de la misma pareja, pero hay personas que vuelven su caos donde todo el mundo interviene en la familia, donde todo el mundo se hace al problema. Si el esposo falló, lo sabe la vecina, el amigo, el tío. Si la esposa falló, lo mismo. Uno nunca debe hablar del esposo porque habla de uno mismo. Uno nunca debe hablar de la esposa. La esposa, dice la palabra del Señor, debe ser tratada como vaso frágil, ¿cierto? Dice en 1 de Pedro 3:7, tratar a la esposa como vaso frágil, como coherederas de la gracia del Señor, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y lo dice tal cual en 1 de Pedro. Pero también las esposas estar sometidas a sus esposos. Todo esto de las parejas y todo lo habla en Efesios 5, 21, 22, y ahí lo podemos ver. Cuando hay soberbia, cuando hay orgullo, tanto de los hijos como de los padres, ¿sí? Cuando no honramos a nuestros padres, porque sí hay que tener respeto, límites en todas las cosas, pero debemos honrar. Y honrar al Padre Celestial, porque nosotros a veces la autoridad, por ejemplo, la autoridad, porque la esposa no puede hacer lo que quiere, ni el esposo tampoco. Someteos los unos a los otros, porque el Señor nos mandó a trabajar en equipo, a los dos, estar hombro a hombro. Eso es someteos. Y entonces cuando la esposa hace lo que quiere por donde quiere y el esposo también y no cuentan, hasta para tomar la pequeña decisión, hasta para ir a hacer el mercado, para cosas cotidianas,
deben de estar de acuerdo, para la educación de sus hijos, deben de estar de acuerdo. Nunca los hijos deben meterse en los problemas de los padres, porque son de respeto. Cuando ya el problema es de pareja, cuando ya tienen que corregir al hijo, pues los dos padres tienen que estar, pero cuando es un problema de pareja, la pareja lo tiene que solucionar. Entonces, la discordia en el hogar, acuérdense que el primer lugar donde debemos testificar del Señor es en el hogar, donde nosotros los padres somos los primeros maestros, donde debemos de darle ejemplo a nuestro esposo. Yo no puedo pretender que mi esposo me trate bien cuando yo utilizo malas palabras, lo maltrato y lo insulto, o viceversa. Entonces todo depende de mí, entonces tenemos que derribar, tenemos que examinarnos, porque a veces pensamos que estamos bien, pero todos cometemos errores y tenemos muchísimas fallas que no nos damos cuenta, pero los demás sí. Entonces ya les vamos a decir quién nos hace caer en cuenta toda esa serie de cosas. Cuando no obedecemos los preceptos y mandatos de Dios y hacemos lo que nos parece, entonces no hay ley. Eso lo encontramos en Proverbios 28:9. El que se niega a escuchar la ley de Dios, su oración es un sacrilegio para Dios. El que no obedece la palabra, el que no obedece los mandatos, es un sacrilegio para Dios. No pensemos que con asistir, no pensemos que con hacer una oración, con vanas repeticiones, porque por eso tenemos que aprender la palabra, porque a veces decimos que las vanas repeticiones las aprendimos anteriormente, pero vanas repeticiones también cuando uno coge como un modelo de oración para todo. Pero si vamos a orar por un enfermo, pues la temática debe ser para la enfermedad. Si vamos a orar por la economía, pues va dirigida hacia la economía, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que todo eso que nos sale del corazón y todo lo que hemos aprendido en los salmos, en los proverbios, en la palabra de Dios, por eso debemos grabarla en el corazón, porque cuando aprendemos la palabra es para decirla, para cuando estamos orando, hablarla, cuando vamos ante un enfermo también, palabra del Señor, no solamente nuestras palabras y nuestras fuerzas. Cuando no hay compromiso en el servicio, tanto de la casa como de la iglesia, en el templo o en su ministerio. Cuando hay incumplimiento, cuando no hay compromiso, se llega a la hora que quiere, se dice lo que quiere, se hace lo que quiere. Pero nosotros debemos tener normas y debemos tener un compromiso, primero que todo con el Padre Celestial. Así como lo hizo Jesús. Él obedeció en todo a su Padre. Vio la autoridad, aún también siendo Dios. Y se hizo hombre y todo, pero siempre estaba la autoridad. Y nosotros a veces no tenemos compromiso porque no nos sometemos a una autoridad eclesial. Sí, nos parece que podemos pasar por encima de las reglas del templo, de la iglesia, de las mismas personas en nuestro trabajo. Entonces, cuando no hay compromiso con Dios, no hay compromiso en el trabajo, no hay compromiso en nada. Entonces tenemos que mirar esa parte, cómo está nuestro compromiso en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, en todo, en todo. A veces somos muy descomprometidos o cumplimos mucho. En el trabajo no podemos incumplir porque nos pasan un memorando o porque nos pagan un sueldo. Pero en el templo de pronto sí podemos incumplir porque eso, como Dios no lo está viendo, pero desde el cielo se da cuenta de todo. Entonces, cuando no le damos esa prioridad a Él, no podemos exigir. Cuando la oración la hace una persona y es violenta, chismosa, mentirosa, calumniadora, cuando cree en hechicería, en brujería, pero también le está pidiendo al mismo tiempo a Dios, está sirviendo a dos señores. Esa es una oración estorbosa. Que las cartas, que el horóscopo, nada de eso. Cuando uno ama al Señor, tiene que creer en Él, creerle a Él con su palabra. Nosotros no necesitamos de nada de esas horóscopos ni todas esas situaciones. Cuando la persona tiene idolatría en su corazón, la idolatría puede ser que idolatra más a un hijo que a Dios. Cuando le quitamos el primer lugar a Dios y le vamos a lo que sea, bien sea la familia, al hijo, la mamá, al trabajo, a un cantante, a un jugador de fútbol. Pero viene lo más importante, que ahí es donde lo más importante para todo esto es tener el Espíritu Santo de Dios. Es un estado de consagración, pero para que exista ese estado de consagración tenemos que derribar todo de lo que hablamos anteriormente y debemos consagrarnos verdaderamente a Dios como tiene que ser, en el estudio de la palabra,
en escudriñarla, en leerla, estudiarla, en orar, interceder por el prójimo. Entonces, debemos seguir siempre el ejemplo de Jesús. Entonces, por eso hablamos del Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través del Hijo. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedir, vamos a nuestro intercesor, vamos al Hijo, y Él intercede por nosotros al Padre, pero tenemos la guía del Espíritu Santo, el que gime y llora y clama con nosotros, el que nos da la sabiduría y la inteligencia para poder entender la palabra de Dios. Por eso a veces pensamos, leemos la palabra y la vemos como un libro histórico y vemos la palabra que es muerta, porque nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, no lo dejamos actuar en nuestras vidas. ¿Por qué? Ya lo dijimos anteriormente, por todos esos obstáculos, por el pecado y todo lo que hablamos anteriormente. Entonces decimos, el Espíritu de Dios no está. Acuerden que cada uno es templo del Espíritu Santo de Dios. Y según como sea tu comportamiento, como dispongas tu corazón, tu mente y tu espíritu, así mismo Dios va a proceder en tu vida. Entonces, vamos a leer algunas citas bíblicas, vamos a recordar también algunos héroes de la Biblia, como Ana, que estuvo mucho tiempo, que perseveró en oración, y el Señor, después de ser estéril, le concedió su hijo. También hablamos de Josué, ¿cierto? Que estuvo en la destrucción de Jericó y que el Señor detuvo el sol, ¿cierto? Para que terminaran su batalla. Pero también hablamos de David y de muchos más al que el Señor les cumplió. Daniel. Entonces nos damos cuenta de todo lo que el Señor hizo en esos hombres, porque la oración tiene poder, pero ese poder estaba, como eran hombres consagrados al Señor, hombres que vivían en santidad. La santidad viene de Dios, es un atributo del Señor, y va al Señor de nuevo. Entonces nosotros tenemos que consagrarnos verdaderamente, ser verdaderamente unos discípulos del Señor, consagrados para que el Espíritu Santo pueda actuar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no está en ningún templo, ni en ningún lugar, ni físico, está dentro de nosotros si lo dejamos actuar, porque ya sabemos que el Señor, cuando estamos en pecado, no deja ver su rostro. Precisamente eso, por eso no son escuchadas nuestras oraciones. Y vamos a la cita bíblica del Salmo 3. El Salmo 3 y Daniel. Vamos a leer el Salmo 3. La hermosa palabra del Señor. Oración matutina de confianza. Salmo de David. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen, no hay para él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. No temeré a 10,000 de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué hermoso el Salmo 3. Es una oración de confianza. Por eso debemos aprender los salmos que son tan hermosos, de confiar en el Señor. Pero nos vamos para Daniel. Ay, el Daniel es muy hermoso. La oración de Daniel por su pueblo. Y yo volví el rostro al Señor buscando en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Estamos en la oración de Daniel por su pueblo, capítulo 9, verso 3. Y oré a Jehová Dios mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto de misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad.
hemos hecho hincapié, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, los que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia de nuestra confusión. De rostro como en el día de hoy lleva el nombre de Judá, de los moradores de Jerusalén y de todos los que se acercan de lejos y todas las tierras a donde has echado a causa de rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero es hermoso cuando dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor es grande y digno de ser temido, que guardes el pacto de misericordia con los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Ahí está reconociendo el pecado. Entonces, mire esta oración, la hicimos anteriormente de confianza, pero aquí en Daniel se ve el arrepentimiento. Se está confesando la iniquidad, el pecado. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de lo importante que es nosotros confesar el pecado. Al principio de los ruegos, dice en el 23, el verso del mismo 9, fue dada la orden y yo vine a enseñarle porque tú eres muy amado y entendí el orden y entendí la visión. Entonces el Señor le dio la visión a Daniel. Y así nos damos cuenta de muchos y podemos leer muchos libros. Vamos a Segunda de Crónicas y ya para terminar, y son los diferentes tipos de oración, como la de Mateo, que es el Padre Nuestro, y en la palabra del Señor hay muchas formas de orar. Segunda de Crónicas 20, 15, 17. Victoria sobre Moab y Amón. Y dijo, oíd Judá todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de la multitud, tan grande porque es vuestra la guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid de mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Esa también es de confianza. Qué hermoso. Y nos damos cuenta de todos esos grandes personajes donde el Señor nos muestra la oración de Esther también por su pueblo. Sí, con Mardoqueo, ayuno, oración, intercesión. O sea, y ya nos dimos cuenta entonces cuáles son los obstáculos para que nuestras oraciones no lleguen al cielo. Espero que el día de hoy hayamos aprendido, pero no solamente aprender, sino poner en práctica lo que el Señor nos enseñó el día de hoy, que nos examinemos y veremos cuál es el obstáculo que tenemos cada uno para poder orar y que la oración llegue al trono del cielo, al Padre Celestial. Entonces vamos a darle esta noche gracias al Señor. Padre poderoso del cielo, te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos diste el día de hoy. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, y reconozcamos, Señor, el pecado, tengamos un genuino arrepentimiento, Padre poderoso. Hoy vamos a esa cruz, Señor, para pedirte perdón, Señor, si te hemos fallado, Padre poderoso, si te hemos fallado en diferentes áreas, Padre Santo del cielo. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque quizás no hemos sabido pedir para que la oración llegue al trono celestial. Hoy te pedimos perdón porque sabemos que tenemos que cambiar, Señor, la actitud, la manera de pensar, Señor. Tenemos que dejar de pecar para que tú no escondas el rostro de nosotros, Padre del cielo bendito. Hoy te pedimos perdón, Señor, Padre celestial, y te pedimos, Señor, que por medio de tu Hijo y por medio del Espíritu Santo del cielo podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra, aprender a cumplir y a obedecer tus mandatos, Señor,
para que tu palabra no sea sacrilegio, Señor, para que podamos entender, Señor, que tú eres lo más grande y lo más poderoso, para que entendamos que nos podemos dirigir a ti, dialogar contigo, Señor, de una manera eficaz, Señor, dejando todo aquello, Señor, que no nos permite verte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria, Papito Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial. Nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias para todas las personas que están viendo en directo y todas aquellas personas que aprenderán en diferido. Que cada uno sepa cuál es el obstáculo que tiene, cuáles son los obstáculos que debe erradicar para poder tener libertad y que esa oración llegue al trono celestial. Muy buenas noches.